casualidad, porque en muchos hechos los delincuentes tiran a matar. Le des lo que tengas o no se los des. Está el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires con nosotros, Waldo Wolf, gracias. Estabas escuchando allí, Sí, ahí te veía a Ángel, un vecino. Ahora vamos a ampliar la información, pero tengo entendido que la reunión entre usted y el ministro de Seguridad de la provincia no fue la reunión que quizá esperaba, pero también tengo entendido que tiene ganas de que prospere una solución para todos nosotros, los que vivimos en Capital, pero vamos todo el tiempo a la provincia de Buenos Aires, más allá de las chicanas políticas. Sí, más allá de ganas tengo la convicción. Nosotros no fuimos con ninguna chicana, nosotros fuimos a una reunión a instancias del jefe de gobierno Jorge Macri, que la semana pasada, cuando a mitad de semana denunciamos que la cantidad de hechos de policías de la ciudad que trabajan en la provincia habían aumentado, hechos de enfrentamientos. Bueno, desde el área política de la provincia de Buenos Aires nos atacaron y nosotros les decíamos, mirad, hay un problema, hay un termómetro que nos muestra que aquellos que interactúan entre la ciudad y la provincia... ¿Pero ustedes le tuvieron que decir que hay un problema? Bueno, es que todavía ellos creen que no lo hay. Entonces, a instancias del jefe de gobierno Jorge Macri, habló con el gobernador Kicillof y me dio las instrucciones de armar una reunión con el ministro Alonso. Yo fui a la provincia y fui con una carpeta junto con el secretario de Seguridad Ezequiel Daglio con algunas propuestas y en esa reunión pactamos constituir una mesa de trabajo, constituir una mesa en el futuro de trabajo. Cuando salimos de la reunión, eso fue lo que yo dije, discutimos ahí adentro, pero es lógico, somos políticos, tenemos distintas visiones. La propuesta nuestra fue, bueno, dejemos acá la discusión porque al vecino, al señor ese que estaba sentado, no le importa el problema mío con Alonso, quiere que le dé soluciones. Salí y dije, vamos a ir a una mesa. Después él salió y se despachó con una serie de cataratas hablando mal de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui con datos. Nosotros fuimos con datos y con propuestas. Así que yo aprovecho para decirle a Javier Alonso, hoy le vamos a mandar una carta invitándolo al Ministerio de Seguridad con los cuadros técnicos que él quiera de la Ciudad de Buenos Aires para tratar propuestas, para resolverle el problema a la ciudadanía. No importa si son de provincia o si son de Cava, no importa si las propuestas que hago yo prosperan o las que hace él. Bienvenido, si él tiene alguna para que nosotros colaboremos desde el cordón que separa provincia de Capital, nosotros la vamos a tomar. Así que le voy a abrir la agenda, que diga cuándo quiere venir, que lo recibimos. Dejar una pregunta planteada al ministro. Cuando usted recién decía, ellos creen que no hay un problema, no creen que haya un problema. La pregunta es cómo leen, si no, la situación que se está viviendo, ¿no? Es interesante. La contesta en un segundo, por favor, ministro, porque Gustavo Carabajal está en la pantalla para mostrarnos, recién el ministro decía, fui con datos, porque acá, Gus, dato mata relato, ¿no? Digamos, no tengas dudas. Y no ve el que no quiere ver. El reclamo de la ciudad, la pelea por la seguridad, tiene hechos reales. Hay familias detrás también. Familias de los delincuentes, familias de los policías que terminan cayendo por las balas de los delincuentes, familia de los policías que tienen que intervenir y matan a un delincuente. Es muy traumático también para un policía matar a un delincuente. Esto después lo va a contar el ministro. La situación de estrés postraumático de un efectivo que termina abatiendo a un ladrón que fue a asaltarlo también es importante remarcarla, porque no va inmediatamente no vuelve inmediatamente a tomar servicio, tiene que hacer un tratamiento psicológico. Acá el trauma es para todos, para la sociedad, para los vecinos que por ahí quedan en medio de un tiroteo. Los policías se pueden defender porque llevan armas. Y los vecinos, 172 enfrentamientos hubo en 2024 entre efectivos de la policía de la ciudad y delincuentes. Y miren cuántos de estos tiroteos, estos enfrentamientos, ocurrieron y cómo fueron aumentando año a año. Casi el doble en 2023, 98 tiroteos entre policía de la ciudad y asaltantes. La mayoría ocurrieron en territorio bonaerense. ¿Por qué? Porque los efectivos de la policía de la ciudad, muchos, viven en el Gran Buenos Aires y toman servicio en alguna de las dependencias de la Fuerza de Seguridad porteña.
13 de 14 homicidios de policías de la ciudad en los últimos 4 años ocurrieron en el conurbano. 13 de cada 14 homicidios ocurridos de policías asesinados de la ciudad en 4 años ocurrieron en territorio del conurbano. 25 enfrentamientos hubo en total en lo que va de 2025 entre policías de la ciudad y ladrones en el Gran Buenos Aires. Uno de estos 25 fue el de Villa Madero. Hay que agregarle el número 26, que fue en la tablada. Cada 20 horas atacan a policías de la ciudad en el conurbano. Son policías que no van con el uniforme, van de civil, regresan a sus viviendas o vuelven a su vivienda. ¿Y sabés qué me estaba acordando, Viviana? Bueno, como Brian Coria. Bueno, Brian Coria es el último de los 14 Claro. policías que mataron. De José Luis Gómez. También. El policía al que le roban, al que lo matan para robarle la moto, era el policía que había, de homicidios de la policía de la ciudad, que había esclarecido el asesinato de Mariano Barbieri, el ingeniero que mataron en Casares y Figueroa Alcorta. 75% de los enfrentamientos de la policía de la ciudad se registró en el Gran Buenos Aires. De esos 174 enfrentamientos que hemos visto en principio, que ocurrieron en 2024, el 75% fue en territorio bonaerense. Estos son datos. Acá, ¿y sabés por qué los datos son estrictamente rigurosos, Viviana? Porque cada vez que un policía de la ciudad tiene un enfrentamiento, hay que declararlo, queda registrado, interviene la policía bonaerense para hacer los peritajes. Entonces, ahí no tenés cifra negra. 3 policías murieron en lo que va de 2025. 2 bonaerenses, que eran los 2 oficiales muy jóvenes que fallecieron en Mozart y Ceballos, Mozart y Guido en Quilmes, cuando estaban en una persecución de 2 delincuentes en moto, choca contra una camioneta. Y el tercer policía fue Brian Coria, el oficial de la policía de la ciudad que mataron en Castelar para robarle la moto. Dato mata relato. Y esto que nos está mostrando Gustavo son datos concretos. Por eso no entiendo cuando recién el ministro Wolf nos decía que el ministro Alonso, de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no ve estos datos. ¿De verdad no tienen estos mismos datos que nosotros como periodistas tenemos? Me cuesta mucho creerlo. Sé si le había dejado planteada una pregunta al ministro. Sí, exacto. Tenía que ver con eso, ¿no? Con que ellos no creen que haya esta situación, digamos, ¿no? Lo que decían al comienzo. Mire, yo vuelvo a la génesis de la nota. Yo no voy a esgrimir la discusión que tuvo con él adentro y política porque no corresponde. Sería bueno que él conteste con sus datos. Yo quiero aclarar algunas cosas, porque no los atacan por ser policías. Esto le está pasando a todos los bonaerenses. Claro. Además, hay que terminar, y nosotros queremos terminar, lo hablamos mucho con el jefe de gobierno Jorge Macri cuando nos sentamos a ver lo que llamamos la mancha urbana o el AMBA. Ninguno de nosotros es totalmente porteño, totalmente bonaerense, porque todo nuestro núcleo familiar y social interactúa entre ambos distritos. Nuestros hijos tienen amigos y parejas de los dos lados. Nosotros, los que vivimos los fines de semana, vamos, o los fines de semana la gente del conurbano viene por acá. No existe esta disquisición uno u otro lado. Por eso no hay ninguna posibilidad de sentarse a hablar. Para sentarse a hablar hay que reconocer el problema. Y el problema lo tenemos en esa franja. Y esto repercute en la ciudad también. Sí, seguro. Entonces, hay una negación del problema. Yo le hago una pequeña corrección en los datos, Gustavo. Usted bien dijo que estos datos son incontrastables, que no hay cifra negra, porque nosotros nos enteramos, además en tiempo real. Yo me levanto cada mañana, de hecho ayer me fui a dormir hablando con el jefe de policía, Diego Casaló, que ya me había pasado el enfrentamiento que tuvo el oficial ahí que abatió a alguien que iba en una moto que quiso robarlo frente a la Villa Palito, y ya estábamos intercambiando imágenes y formularios. Entonces, nosotros tenemos la misma población de gente que trabaja en la policía de la ciudad, vive en la provincia de Buenos Aires y entra todos los días. Son aproximadamente 20.000. En el año 2023, a esa misma población tuvo 98 enfrentamientos. Estamos hablando solamente de los que tuvo en la provincia de Buenos Aires. En el 2024 tuvo 176, o sea que la misma población de gente que va de un lado al otro y tiene la obligación de denunciar un enfrentamiento aumentó un 75%.
Y en lo que va de 2025, ya estamos en 25 enfrentamientos o 26, ya uno pierde la cuenta, en 22 días. Hoy es 22, ¿verdad? Hoy es 22. Entonces estamos en 2023, uno cada 3 días. En 2024, uno cada 2 días. Y ahora todos los días. Entonces, Uno cada 20 horas. el aumento es aritmético. Ministro. Esto es una realidad. Después podemos discutir con Alonso, y esa es la idea. Yo te propongo esto, yo te propongo esto, yo propongo una cosa, vos proponés... Nosotros fuimos con propuestas concretas. Ahí voy. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para colaborar con lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires? Mire, hay una que es básica. La provincia de Buenos Aires de la capital está separada por una avenida, que es la avenida General Paz, y tiene aproximadamente 100 pasos de un lado al otro, por arriba, por abajo, por las avenidas, etc. Nosotros hoy estamos trabajando discoordinadamente respecto a los retenes que se hacen de cada lado. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Veamos el mapa del delito, por dónde creemos que está cruzando más la gente de un lado hacia el otro, y hagamos los retenes de manera coordinada. Trazamos un mapa, se juntan nuestros secretarios, dicen vos hoy cortás acá a tal hora, nosotros a tal hora. Esto se puede hacer con datos. El segundo proyecto que le pusimos es hacer corredores seguros, decirle no solamente a los policías, a todos los bonaerenses donde conviene transitar en momentos de alto tráfico de gente y donde podemos controlar mejor. El tercer proyecto que tenemos es coordinar nuestro proyecto de inversión en cámaras donde podemos ver y prevenir y combatir el delito. Hoy nosotros... Las cámaras no previenen, o sea, con las cámaras después las logramos cámaras identificar. Perdón, una pequeña corrección. Las cámaras previenen cuando uno permanentemente está mostrando lo que hace con las cámaras. Hoy en Buenos Aires los delincuentes saben que si van por la General Paz con alguna moto o auto robado, nosotros los encontramos. Sí. Entonces, coincido con usted, hay cámaras que sirven para lo que nosotros llamamos el hecho forense, pero hay cámaras donde, mira, no es magia, yo no es que yo soy mejor ministro pero hay que tener voluntad. Alonso. Yo pertenezco a un espacio político que hace 17 años invierte el 15% del presupuesto en seguridad. Esto que dice Alonso, ¿lo dice él o lo hace impulsado por la militancia? Mira, Porque a mí me suena, no sé, usted lo trató en persona, a mí me parece más que es el núcleo duro de Kicillof o de la Cámpora, que es el que le manda decir eso, porque tiene que hacerle frente a un espacio político distinto como ustedes. Mire, Gustavo, yo hago política hace muchos años y siempre soy el mismo. Creo que la gente está cansada. Yo me junté con Alonso y le dije lo que le tenía que decir a Alonso y él a mí en una habitación. Y creo que cuando salimos uno tiene que tener la responsabilidad de dejar las cuestiones políticas y partidarias, que también que son parte de nuestro ADN, que creemos en la discusión y creemos en el debate, pero adentro. Pasa que Entonces, cuando pasan estas cosas nadie puede estar en contra. Yo sé lo que hago desde mi trabajo y lo que usted bien decía. ¿A usted le parece normal? Yo soy ministro hace 13 meses, hoy es 22 y 15 días, 13 meses y medio. Sí. Yo estuve en el entierro de 6 policías de la ciudad que cayeron en el territorio bonaerense. ¿Es normal que yo vaya a 6 entierros? Ya me conozca cómo funciona. Un entierro de un policía es algo... Un entierro es algo trágico. Un entierro de un hombre joven con su familia, su viuda y sus hijos llorando es aún más trágico. Pero un entierro de un policía que representa la institucionalidad. Usted lo decía, ¿qué le queda a un vecino cuando la Guardia de Honor pasan la marcha fúnebre y yo ya sé que le doblan la bandera, me la dan y se la tengo que dar a la viuda? No. Mire, es la sociedad que cruje, porque si le pasa eso a un policía que tiene el respaldo del Estado, de los medios, de las instituciones, de la Fiscalía, de los jueces... ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué Tiene le el pasa imperio a un de la ley vecino común? para actuar. Ahora, mirá, Gustavo, lo que decía Ceci, el ministro también, ahí vas con tu pregunta, pero digo, asistió al funeral de los policías. ¿Se acuerdan que estuvimos en vivo en el funeral de los policías que por perseguir a un delincuente en Quilmes terminan chocando con una camioneta y la moto se prendió fuego? ¿Había alguna autoridad en la provincia de Buenos Aires? Ninguna. ¿Ceci? Y el gobernador tuiteando sobre el juego o el éxito de la temporada en la provincia, ¿no? No, bueno, por eso, yo en eso no me meto. Yo voy a todo lo... espero no ir más. La verdad que
espero no ir más, espero que no haya más, Ahora, espero que no haya más entierro de policía. voy al Espero que no móvil. haya más entierro de ningún bonaerense, de nadie, ningún porteño. de ningún argentino. De nadie. Ceci. Waldo, la semana pasada ustedes hablaron de darles a los oficiales de ciudad la posibilidad de llevar sus chalecos antibalas a sus domicilios cuando entran a territorio bonaerense. Además de esa medida, y también preguntarle si la mayoría la aceptó o prefieren no usarlo porque algunos consideran también que se identifica mucho, si además de esa medida les han recomendado otras cosas ustedes a ellos. Nosotros, ustedes saben que el chaleco tiene un número, lo aprobó el ANMAC, que el ANMAC es la Administración Nacional de Materiales Controlados, tienen un número de serie como tiene un arma, porque no cualquiera puede usar un chaleco antibalas. Lógicamente, si lo roban los delincuentes, lo usan ellos para robar. Así que antes había una orden de que los policías no se podían llevar su chaleco antibalas, lo dejaban en su locker en la comisaría, siendo gráfico. Nosotros ahora le dimos la posibilidad de que se lo lleven. Gustavo lo decía muy bien, el que está lavando el auto no se pone chaleco antibalas. A veces por incomodidad en la moto se les complica también, pero nosotros se los recomendamos y ahora lo que hicimos fue de urgencia, a instancia del jefe de gobierno Jorge Macri, nos reunimos con las autoridades de nuestra Escuela de Policías, el Instituto Superior de Seguridad Pública, y mandamos nuevamente a todos los policías que viven en el conurbano a hacer un curso refresco de lo que nosotros llamamos medidas de traslado franco de servicio. Cuando se mueven de civil, nosotros ahí tenemos en el Instituto Superior de Seguridad Pública un espacio donde se simula tráfico, que hay un micro, hay autos, maniobran con las motos y se trabaja en esto. Pero por supuesto que sirve, pero es paliativo. Nosotros tenemos que meter presos a esta nueva modalidad que, como bien saben... Nosotros, ¿dónde hacemos el curso? Perdón, los ciudadanos de a pie, ¿qué curso hacemos para que no nos maten? No, por eso le digo que es paliativo. Yo vuelvo a repetir lo mismo, porque esta fue una discusión que tuvimos con Alonso. Él dice, ¿vos creés que los atacan por ser policía? No. No, claramente no, pero es el termómetro que tenemos que algo está pasando. Mire, yo empecé con esto hace 2 semanas, nos reunimos con el jefe de gobierno Jorge Macri, vimos los datos y lo salí a decir. Me salieron a cruzar, decían que querían instalar un tema que no era cierto. A mí me encantaría que no ataquen a nuestros policías. No hablar de esto. Me encantaría que no ataquen a los civiles. La verdad que, como usted bien dijo, los datos se llevan puesto lo que está pasando y el relato. En el 2023, la misma cantidad de gente que interactúa entre provincia y ciudad tuvo 98 enfrentamientos. Esa misma cantidad la trazamos a 2024, tuvo 176. Y hoy vamos camino a superar los 365. Voy al móvil y no te olvides de la pregunta que tenías para hacer, Gufo, que está Abigail, sigue en Villa Madero con el relato de otra vecina, con Gladys, ¿no, Abigail? 2, se sumó otra más. Sí, estamos con 2 vecinas. Vamos a empezar a hablar con Gladys, porque Gladys vio el momento en el que uno de los delincuentes huye a pie armado y se sube a bordo de una línea de colectivo. Estamos a la vuelta de donde sucedió todo, de Dan Funes y Pintos. A ver, Gladys, ¿cómo fue ese momento? Primero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo escuchaste los disparos? Y después, ¿en qué terminó? Primero estábamos con mi marido en el patio para tomar unos mates. Acercale el micrófono, Abby, por favor. Y viene, pero a cantidad de tiros, por lo menos 5 tiros eran. Y mi marido entró rápido. Me dice, son tiros, dice. Le digo, no, capaz que es una moto, le digo, que está con, viste que a veces las motos hacen ese ruido. Y él me decía, no, son tiros. Bueno. Y después abrimos la puerta, digo, mira, si es tiro, enseguida va a pasar la policía. Y dicho y hecho, pasar la policía y el problema fue ahí. Sí. Pero... ¿Qué es lo que pudiste ver de los delincuentes? No, mi marido vio cuando pasó uno después a los 3 minutos, pasó por acá uno corriendo con el revólver en la mano. Sí. Y ahí tomó el colectivo. Pero después lo demás no, porque vimos todo por televisión, vimos por las calles. Yo fui después, estaba el pibe ahí tirado en el piso. ¿Vos viste que se subió al colectivo con el arma? No, el chico de ahí arriba lo vio. Sí. Lo vio el vecino. Claro, pasó corriendo. Con el revólver en la mano y ahí subió, pero capaz que se lo habrá guardado. ¿Qué colectivo? Pero bueno, la cuestión es que... ¿Qué línea de colectivo? 103.
Tres. 103. Se subió a bordo de 103. Uno de los delincuentes. Es decir, uno quedó en el suelo, otro se fue a bordo de un colectivo. Y dos en un auto gris. Y dos en el 307. Peugeot 307, que es el que... Sí. Estamos acá con otra vecina. ¿Su nombre? Moni. Moni, usted también fue víctima de inseguridad hace poco. Hace un par de veces, sí. A mi marido le quisieron llevar el auto de la puerta de casa, yo vivo acá a la vuelta, y ya no saben más qué ponerle, ya no, se llevan todo. Es terrible, ya van varias veces. Aparte escuchás que a la gente la asaltan, no se puede vivir más, ¿viste? Moni, vos recién me decías lo que creíamos que era un beneficio por asfaltar hasta la General Paz se convirtió en una pesadilla. Una desgracia, porque salen enseguidita para la General Paz, ¿viste? Y antes eran calles de tierra, les costaba, no iban por ahí, pero ahora es un desastre, un desastre. Vivís con miedo, no podés salir a barrer, tenés que mirar para todos lados. No, es algo terrible. Con respecto a lo que sucedió ayer, ¿escuchaste algo? Sí, los tiros igual que ella, escuchamos tiros, parecían tiros. Mi marido salió a mirar y no vio nada, bueno, si alguna moto, pero resulta que después era que había sucedido acá. Terrible, ¿no? ¿Conocen a la pareja de efectivo? La conozco, sí, los chicos, sí, trabajadores, se van todos los días a trabajar. Así Sí, que- Vivi, decime. Agradecerles a Gladys y a Mónica, dos testimonios muy valiosos, pero esto que decía Mónica es interesante porque lo planteaba recién el ministro Wolf. Tenemos que hacer algo, nos decía el ministro, con lo que sucede con la General Paz. ¿Vieron lo que decía Gus, la vecina? O sea, al final, Queremos asfaltaron un nuestra patrullero. calle. Bueno, ahora llegó El primer móvil. el primer patrullero, por fin. Es, es un móvil municipal de La Matanza. No es de la policía bonaerense. Por tener calles asfaltadas, suben rapidísimo a General Paz. ¿Le habías dejado o le estabas por dejar plantear una consulta al ministro? ¿Detuvieron algún sospechoso por el homicidio del oficial Coria? Por el tema es ese. A ver, los hechos ocurren y después no los meten presos. Porque no los encuentran. Hay Mire, una serie de hay deficiencias en la investigación. Hay algo peor. No, yo quiero separar lo que es la fuerza policial, la fuerza política y los hombres de la fuerza, ¿no? Y la verdad que nosotros cuando tenemos que trabajar en conjunto, trabajamos ellos con sus herramientas, ellos con su conducción política y los nuestros con la nuestra, pero hay una camaradería de armas permanente. Así que yo digo que hacen lo que pueden con las herramientas y los elementos que tienen. Ahora, permítanme hablarle de lo que usted decía. Usted sabe que de los últimos... Porque hay un tema sistémico ahí, en lo judicial, también en lo político. Usted sabe que de los últimos 12 asesinatos de policías de la ciudad caídos en la provincia, la mitad tienen aprendidos o atrapados, como usted me preguntaba específicamente del oficial Coria. No tengo el dato en este momento de él. No hay de ninguno. La mitad. Pero ninguno tiene condenado. Entonces, ¿usted vio al gobernador de la provincia salir a decir a los jueces, vayan a juicio oral con los que están detenidos, por lo menos? Por eso yo saco a la fuerza, incluso a la conducción del ministerio, de la decisión política. Y quiero respaldar a los hombres de la fuerza, de toda la fuerza, pues no hay distinción, pero especialmente a la que me toca conducir a mí. Quiero respaldarlos en la legítima defensa, en el protocolo del uso de la fuerza. Nosotros, aquellos que cumplan con el protocolo tal cual, estamos hablando de 2 casos ayer. O sea, fíjense que la reunión se abortó antes de ayer y ya ayer tuvimos 2 casos de policía nuevo. Van a tener todo nuestro respaldo. Aquel que se identifique, aquel que saque su arma y aquel que tenga que usarla tiene nuestro absoluto respaldo. Nosotros en la madrugada estamos hablando con los fiscales. Como en todos lados hay fiscales que actúan conforme a derecho, como el fiscal que actuó en estos 2 casos. Maroto. Y liberó a los policías, por supuesto que quedaron bajo una investigación, porque hay un herido grave y hay un homicida. Tienen nuestro más absoluto respaldo. No se les ocurra detener a un oficial nuestro por defenderse, porque vamos a estar desde las instituciones de la ciudad junto con el jefe de gobierno Jorge Macri, conmigo y todos defendiendo a nuestros oficiales que se defienden y utilizan el protocolo. Pero les pasó que hubo una mujer policía que cerca de donde ocurrió el hecho de Villa Madero mató a un delincuente y estuvo sometida a un proceso judicial. Bueno, por eso, no son todos los casos iguales, pero usted me preguntaba qué pasa cuando un policía abate a alguien. Mire, por eso es importante
la política presionando con las herramientas que tenemos para que los jueces se expidan rápidamente y defiendan a los policías por sobre los delincuentes. Un caso famoso, usted, Gustavo, o muy célebre el año pasado, se recordará la oficial Jessica Vanina Díaz, que volvía de trabajar con su uniforme y fue a La Matanza a buscar a sus hijos a la casa de sus padres. A ella le pegan 3 tiros. Después de varios días despierta en el hospital italiano y estaba su padre y ella le pregunta cómo quedé y su padre le dice: quedaste bien, no quedaste con ninguna secuela, te podés mover. Y ella le dice: no, ¿cómo quedé desde el punto de vista judicial? Me imputaron, maté a alguien. O sea, fíjense de lo que venimos. Un policía que le pegan 3 tiros tiene temor a que un fiscal los impute por exceso de la legítima defensa. Así que vuelvo a reiterarle a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza que todos los días circulan, vamos a hacer todas las reuniones, no hay ego acá. Yo dije que hoy le voy a mandar una carta al gobernador y al ministro de Seguridad de la provincia, invitándolo al ministerio, lo vamos a recibir con los honores que merece la institución a la que él representa. Nos vamos a sentar y le vamos a hacer nuestras propuestas. Y si él tiene alguna, la vamos a aceptar. Porque también quiero decir. ¿A qué hora le mandan la carta al gobernador y al ministro? A la tarde. Pero se la mandan hoy. Sí, se la voy a mandar porque, quedamos en eso. Pero déjeme decirle una cosita más. ¿Por qué tiene que ser una carta? ¿No pueden llamarlo por teléfono? Porque como salimos de una reunión y pactamos algo y no lo cumplió, vamos a dejar las cosas documentadas. Entonces, a mí me encantaría. Yo cumplí con lo que... ¿Ha habido ya una visita a lo largo del año pasado de Alonso al Ministerio de Seguridad porteña? No, o sea, las 2 veces que me junté con Alonso fuimos nosotros. Y no tengo ningún problema en ir las veces que haga falta, porque no tengo orgullo. Mis hijos y yo cruzamos todos los días y quiero que no los tiroteen. Y lo demás, digo, mis hijos son los hijos de ustedes y los hijos de todos. O sea, si tengo que ir 10 veces y tengo que comerme la chicana, me la voy a comer, no tengo ningún problema. Pero también quiero decirle que además la importancia de esto es porque yo estoy satisfecho con el trabajo que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, contra este aumento del otro lado de una avenida, nosotros tuvimos la menor cantidad de homicidios en general y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no hay manera de sostener esto si del otro lado de una avenida recrudece. No hay manera. Digo, lo hago por convicción, lo hago por conveniencia para nosotros y para los del otro lado, y lo hago porque no hay otra manera que trabajar en conjunto. Así que nuevamente yo invito a las autoridades de la provincia a sentarse, a bajar las chicanas, a trabajar, porque es gente de carne y hueso la que están matando. Volvemos con esta gente de carne y hueso que están matando y que si no la mataron fue de casualidad y que seguramente algún hecho de inseguridad vivieron en el último tiempo. Abigail, ¿tenés otro testimonio? Walter, otro vecino. Walter, que está aquí con su camioneta y nos comentaba que ha sido víctima de hechos de inseguridad en reiteradas oportunidades. Walter, ¿cómo era lo que me estabas comentando hace instantes nada más? Que acá es todo zona liberada. Acá no... el chorro viene, roba y sabe que no lo van a seguir, no le van a hacer nada. Entonces viene y hace lo que tiene que hacer, tranquilo lo hace encima. No es que, viste, el tipo labura nervioso o algo de eso. No. ¿Vos fuiste víctima de inseguridad? Sí, a mí me robaron un montón de veces. Como 3 o 4 veces me tuve que mudar para el lado de Capital porque es impresionante. ¿Dónde vivías y a dónde te fuiste? Vivía acá en Madero, ahora vivo del lado de Lugano. ¿Te sentís más seguro ahora? Sí, pero a mí me entraron a robar a mi casa y todo. Sí. Vos me comentabas que tenés empleados que recorren el conurbano bonaerense y que en reiteradas oportunidades también fueron víctimas. Gente de Virrey del Pino que viene a laburar para acá, para Villa Madero, que los roban a las 6 de la mañana cuando salen con la mochila, salen con la plata justa, porque los roban. O sea, se van con la plata para el boleto o con la sube y nada más. Es una zona completamente liberada. Sí, esto está totalmente liberado, totalmente. Me imagino que también andar con la camioneta, los vidrios bajos, es todo un peligro. A mí me robaron la camioneta, me robaron la goma auxilio, me robaron todo el tiempo, pero no es a mí, a toda la gente. Sí. A cualquiera que vos pares le vas a preguntar y te van a decir, sí, a mí me robaron 3 o 4 veces. O se te meten adentro de tu casa. O sea, ¿qué medidas se toman ante esto? No, prevención. Acá prevención no existe, el patrullero no anda por ningún lado. O sea que
Walter, gracias por tu testimonio. Dale, gracias. Lo dejamos ir que está trabajando, gracias, muy amable. Gracias. Y Walter, algo también que me decía Viviana Sí. es, imagínate si estamos a tan solo una cuadra de la General Paz, ¿qué le queda a aquellas personas que están en lo que solemos decir el conurbano profundo, lo que es la zona de Virrey del Pino, que está mucho más alejado? Bueno, lo que les queda vivir, ¿no? A través de la inseguridad y de estos hechos. Pero es lo que decía recién el vecino, con cualquier persona que hables, le entraron a la casa, le robaron el auto, lo apuntaron, Igual. dispararon, pero no salió el arma, Hoy estamos la bala. Viviana, hoy estamos en La Matanza, ya estuvimos en Moreno, en Quilmes, en Lanús, Castelar, en Loma de Zamora. La Lavallol. Matanza porque es el partido más poblado del conurbano, Sí. el más extenso, pero esto pasa en todos lados. Ayer Sí. estuvimos en General Rodríguez. Pero se profundizó muchísimo en el último tiempo. Yo, Sí, no tengo yo duda. lo cuento siempre porque viví muchos años y de hecho todavía tengo familia en Lomas de Zamora. Y no se vivía como se vive hoy. No, De no. verdad que no se vivía como se vive hoy. En el último tiempo, te diría en los últimos, no sé, años, nada. No, me alcanza los dedos de una mano para contarlo, se profundizó mucho. Sí, y vas a las 7 de la tarde y la gente que puede ya está guardada porque después de No las 7 de la sale. tarde le da miedo abrir el portón. Pero entrar, también a las 2 de la salir, tarde, una tarde de verano, Sí, porque también. no hay nadie en la calle. Entonces, ¿a qué hora salís a hacer tu vida? No, Digamos, obvio. ¿no vivís? Mire, yo no voy a Y el- contar infidencias de estrategias que tenemos que no se pueden contar, pero hay un problema con las motos. Sí. Serio. Todos, muy usted serio. tiene, Gustavo, la estadística, el 90% de este tipo de ataques son la misma descripción. Moto bitripulada por 2 NN, generalmente o menores de edad o de alrededor de los 20 años, tiran tiros en las piernas. Nosotros tuvimos en Morón un comisario herido de bala en una pierna que por suerte movilizamos el helicóptero del SAME porque le dio en la femoral y se desangraba. Eso fue hace 15 días cuando salimos con este Y tema. el radiólogo en aproximadamente. Castelar, Santiago Vos, que le También, disparan en la bueno, pierna bueno, y en el además, abdomen. de mira, a Coria. mí nobleza obliga. Cuando fueron los 2 casos seguidos en Morón, me llamó Lucas Gui, solidarizándose con la fuerza nuestra que había sido atacada, y reconoció el problema. Y cuando reconoce el problema, Y desplazó a uno quien tenía tiene que desplazar. la empatía política de decir, bueno, si reconoces el problema, trabajemos juntos, porque No, y tomó medidas. no estoy seguro que ni el intendente de Morón, incluso ni el ministro de Seguridad Alonso quieren que pase esto. Seguro que no quieren. Ahora, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Me chicaneó el otro día él con varias cosas, diciéndome, ¿y ustedes? Mira, todos ustedes acá, cada vez que me invitan a mí, yo vengo y pongo la cara. Y no vengo hoy solamente. Vengo cuando tuvimos la problemática de los presos, nos sentamos con el gobierno nacional, una problemática heredada que era de los dos, y nos hicimos cargo. Entonces, de los problemas hay que hacerse cargo. Además, nosotros nos manejamos sin menospreciar las funciones de otros ministerios. Un ministerio que no tiene consecuencias debidas. Acá, cada vez que pasa algo, hay un muerto, hay un rehén, hay un herido grave, hay alguien que lo toman en su casa, en una entradera. Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. En la franja tenemos un problema. Si él cree que nosotros podemos hacer algo que no estamos haciendo, bienvenido. Hoy a la tarde le voy a mandar la carta. Y acá hay que empezar a trabajar. La gente está cansada que discutamos entre nosotros y quiere soluciones. Nosotros estamos en la mesa donde diga, que la hora que diga, con quien quiera y sin chicanas políticas. Gracias, ministro, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, lo dejamos seguir trabajando. Hay mucho trabajo por delante y por hacer. Seguimos en Villa Madero, allí sigue trabajando también Abigail. A ver, es muy simple. Recogés testimonios, caminás un poco, hablás con la gente y todos te dicen lo mismo. Somos carne de cañón, nadie nos cuida, nunca hay patrulleros, Avi, ¿no? Como que todos, a ver, hacen foco en lo mismo. Ahora aparecen los patrulleros porque están ustedes, eso te dicen los vecinos. Visión. Sí, sí, efectivamente, Viviana, los vecinos viven con temor, viven con el miedo a la inseguridad y ya no saben qué medidas tomar. A ver si me puedo acercar a esta vecina que tenemos aquí muy cerca. Buen día, señora, ¿cómo está? ¿La molesto un segundo? ¿Está al tanto de lo que sucedió con este efectivo policial que se tuvo que defender? Sí, sí, ayer escuchamos todo. Sí. Ayer escuchamos todo. ¿Cómo es su nombre? Nancy, Nancy. sí. ¿Qué fue lo que escucharon? Y escuchamos el tiroteo nada más, porque yo vivo acá, está en la esquina, así que no llegamos a ver nada. Pero solamente el tiroteo, pero acá es común, o sea, ya como que te acostumbras. Claro, es una zona insegura. Es abandonado por completamente. ¿Fue víctima de inseguridad? No por ahora, gracias a Dios, pero tenemos que ponernos cercos por todos lados, porque como se llama, es todo inseguro, todo.
Así que bueno, hay que tener fe y bueno. Gracias, Nancy, es muy amable. Claro, tienen que poner cercos. Miren, peligro, cerco eléctrico, marca aquí la vivienda en la que vive Nancy. Las medidas que toman son muchísimas, nada es suficiente, viven con temor, viven con inseguridad. Es una zona abandonada, decía Nancy, Gustavo. Gracias, Abigail, ya vamos a volver, gracias. ¿Sabés hace cuánto que vos preguntás, Viviana, le preguntás a los vecinos, a la gente que entrevista a nuestros compañeros de los móviles? ¿Hace cuánto, y también una pregunta que hacía mucho Luis Novarecio, ¿hace cuánto que notaste que se empezó a... Claro, es que yo lo noto también cuando voy a la provincia. A mejorar esto, bueno. Yo lo noto. Mirá, hace 20 años se crearon los primeros grupos de vecinos en alerta. Donde, ¿20? 20 años. 20. 2004, 2003. Más de 20 años. Ahí es el momento en el cual uno puede advertir por esta iniciativa de los propios... de la propia gente de a pie, que ya el Estado no estaba presente, que ya el Estado le había entregado, el Estado provincial, ¿no? Porque los vecinos en alerta comenzaron en Loma del Mirador, en Ramos Mejía, en Morón, en San Martín, en Lomas de Zamora, sobre todo en la zona de Banfield. Carla Policiquio es una mujer que hizo mucho para crear estos grupos donde los vecinos se ayudaban entre sí, creando grupos de WhatsApp, sacando la basura todos a la misma hora, poniéndose de acuerdo cuando uno llegaba con el auto, todos salían y prendían las luces. Sí, medidas básicas. Pero esto empezó a complicarse, a pudrirse hace más de 20 años. También en esos 20 años lo que hubo es un enorme deterioro del tejido social. La realidad es esa. Crecieron a lo largo de 20 años los números de pobreza. Bueno, eso también es un caldo de cultivo para lo que después va a pasar. Sin duda. Bueno, vamos a seguir debatiendo, por supuesto, porque además lo hacemos todos los días.